Mis 2 maletas de lona azul, tiradas en la acera húmeda bajo el sol de la tarde, me revolvieron el estómago. Soy Herminia, de 69 años, costurera retirada. Ella no imagina el poder que esconde mi vieja libreta bancaria. El viaje de regreso de la parroquia de San Juan Bautista siempre me tomaba 15 minutos a paso lento. Aquel domingo el calor de la tarde pesaba sobre los hombros como un rebozo de plomo. Venía contenta, sintiendo todavía el olor a copal y las palabras amables del padre Julián resonando en mi cabeza. Traía en la mano mi bolso de cuero gastado, ese que me acompaña desde hace más de 20 años, donde guardaba el misal, mis anteojos para ver de cerca y, por pura costumbre de vieja desconfiada, mi cartilla de ahorros de la cooperativa del barrio. Al doblar la esquina de la calle Los Almendros, el corazón me dio un vuelco extraño, un presentimiento helado que nada tenía que ver con el clima templado de nuestra colonia. A media cuadra de distancia, distinguí un bulto azul sobre el cemento gris de la acera, justo al lado del bote de la basura. Apreté el paso, sintiendo un pinchazo agudo en la rodilla izquierda, esa que me avisa cuando va a llover o cuando la vida se va a poner difícil. Al acercarme, mis peores sospechas se vistieron de realidad. Eran mis 2 maletas. Las viejas maletas de lona que compramos con mi difunto esposo, Héctor, cuando fuimos a las playas del sur hace ya casi 3 décadas. Estaban mal cerradas, con las cremalleras forzadas y algunas de mis prendas más íntimas asomándose por las rendijas como pidiendo auxilio. Mi camisón de franela rosa, ese que uso para los dolores del invierno, sobresalía como una lengua burlona. Me quedé parada frente a ellas, con el bolso apretado contra el pecho. El silencio del barrio me pareció de pronto ensordecedor, roto únicamente por el cacareo lejano de las gallinas de la vecina de atrás y el zumbido de una mosca que rondaba mis pertenencias. Sentí una oleada de calor que me subió desde los pies hasta las mejillas, no de vergüenza, sino de una indignación profunda, de esa que se te mete en los huesos y te aclara la vista. En ese momento, la puerta de metal de mi propia casa, la casa que levantamos bloc por bloc con el sudor de mi frente y el dinero de miles de dobladillos, se abrió con un chirrido seco. Por el umbral asomó Viviana, mi única hija. Tenía 35 años, pero se comportaba como una adolescente caprichosa a la que el mundo le debía todo. Llevaba el cabello recogido en un moño desaliñado y sostenía una taza de café que yo misma había comprado en el mercado de artesanías. «¡Qué bueno que llegas, mamá!», dijo sin un ápice de vergüenza en los ojos, apoyándose en el marco de la puerta con una indiferencia que me partió el alma. «Te ahorré el trabajo de empacar. Ahí tienes tus cosas». La miré fijamente. Busqué en su rostro algún rastro de la niña a la que le curaba las raspaduras en las rodillas con violeta de genciana, la misma a la que alimenté cosiendo hasta las 3 de la mañana bajo la luz de un foco amarillento de 40 vatios. No encontré nada. Solo vi a una mujer egoísta, con la mirada fría y calculadora de quien cree tener el control absoluto de la situación. «¿Qué significa esto, Viviana?», pregunté, esforzándome para que mi voz no temblara. Una costurera de mi calibre sabe que el hilo más delgado se rompe con el primer tirón, y yo no iba a romperme frente a ella. «Significa lo que ves, mamá», respondió, dando un sorbo a su café. «Ramiro se viene a vivir conmigo hoy mismo. Ya es hora de que hagamos nuestra vida como pareja. Tú ya estás mayor, no necesitas tanto espacio y la verdad es que nosotros queremos privacidad. Así que arréglate como puedas. Ve a ver si alguna de tus amigas de la iglesia te da posada unos días». Las palabras me golpearon el pecho como piedras de río. Ramiro era un tipo de 30 años, sin oficio ni beneficio, que se la pasaba rondando el barrio en una motocicleta ruidosa y al que nunca le conocí un trabajo honrado. Viviana lo había conocido hacía apenas 3 meses en un baile popular, y desde entonces había perdido el juicio por él, permitiéndole mandar en una casa que no le pertenecía. «Esta es mi casa, Viviana», dije, dando un paso firme hacia adelante, sintiendo la dureza del suelo bajo mis zapatos de suela de goma. «El título de propiedad tiene mi nombre y el de tu padre, que en paz descanse. Tú no tienes ningún derecho a sacarme a la calle». Viviana soltó una risa seca, desabrida, que me caló hondo. Se cruzó de brazos y me miró desde lo alto del escalón de la entrada, con una soberbia que me resultó insoportable.
Ay, mamá, por favor, no empieces con tus dramas de telenovela. Esa escritura es vieja. Tú ya no puedes mantener este lugar. Yo pago los recibos de la luz y el agua desde el año pasado. Además, ya hablé con un abogado amigo de Ramiro. Como yo vivo aquí y te he cuidado todos estos años, tengo derechos. Si quieres demandarme, hazlo, pero te va a tomar años y no tienes dinero para abogados, así que ahórrate el berrinche y lévate tus maletas antes de que empiece a llover. En ese instante, un ruido de motor escandaloso interrumpió nuestra conversación. Por la esquina apareció la motocicleta roja de Ramiro. Venía cargada con una caja de cartón amarrada con sogas en la parte trasera y una mochila desgastada sobre sus hombros. Se estacionó justo frente a la acera, subiendo la rueda delantera al cordón de la banqueta, casi rozando mis maletas con el escape caliente. Se bajó del vehículo con esa parsimonia burlona que lo caracterizaba, acomodándose la chaqueta de imitación cuero y escupiendo al suelo antes de mirarme. «¿Qué pasó, suegrita?», dijo con una sonrisa cínica, mostrando unos dientes descuidados. «¿Ya se va de viaje? ¡Qué bueno! El aire del campo le va a sentar muy bien a sus bronquios. Deje que los jóvenes nos encarguemos de cuidar el nido». Viviana le sonrió desde la puerta, una sonrisa cómplice que me dolió más que cualquier bofetada. Él subió los escalones y le dio un beso ruidoso en la mejilla, tomándola por la cintura como si ya fuera el dueño y señor de todo el terreno. Mis manos, acostumbradas a la precisión de las tijeras y las agujas de 3 tamaños, se cerraron con fuerza alrededor del asa de mi bolso. Sentí un frío repentino, pero no era el frío del miedo, sino el de la resolución. Durante años, desde que Héctor falleció, me había dejado hacer. Permití que Viviana tomara el control de la cocina, que decidiera qué íbamos a comer, que me arrumbara en la habitación más pequeña y oscura de la parte trasera, convenciéndome de que lo hacía por mi propio bien, porque yo ya estaba vieja y necesitaba descansar. Me volví invisible en mi propio hogar, una sombra que lavaba los platos y barría el patio en silencio para no incomodar. Pero ver mis pertenencias tiradas en la calle, junto a los desperdicios del vecindario, encendió una chispa que creía apagada desde hacía mucho tiempo. Me di cuenta de que la sumisión que yo llamaba amor maternal no era más que debilidad, y que mi hija había confundido mi paciencia con tontería. «Está bien», dije, manteniendo una calma que pareció desconcertarlos por un segundo. «¿Así de fácil?», preguntó Viviana, arqueando una ceja, esperando tal vez que me pusiera a llorar o a suplicarle de rodillas que me dejara quedar en el cuarto de las herramientas. «Así de fácil, hija», respondí, mirándola fijamente a los ojos. «No te preocupes, no voy a causarte molestias. Si tanto espacio necesitan para su felicidad, quédense con él». Ramiro soltó una carcajada burlona y tomó la caja de cartón de su motocicleta para meterla a la casa. Viviana me miró con una mezcla de triunfo y desconfianza, pero no dijo nada más. Se dio la vuelta y entró al recibidor, cerrando la puerta de metal con un golpe seco que resonó en toda la cuadra. Me quedé sola en la acera. El sol de la tarde empezaba a ocultarse tras los cerros, tiñendo el cielo de un color naranja encendido, casi del color de las tejas de las casas vecinas. Doña Lupe, la vecina de enfrente, que siempre estaba atenta a cualquier movimiento del barrio desde su ventana con cortinas de encaje, asomó la cabeza con disimulo. Pude ver la lástima en sus ojos, la compasión de quien contempla a una anciana desamparada que ha sido despojada de lo único que tenía. Pero yo no era una víctima. Me agaché despacio, cuidando que la rodilla no me traicionara, y tomé las 2 maletas de lona azul. Pesaban, por supuesto que pesaban, no por la ropa que llevaban dentro, sino por la carga de recuerdos y de traición que representaban. Las arrastré unos metros hasta la sombra del gran árbol de jacaranda que crecía en la esquina. Me senté en una banca de cemento que había allí, respirando el aire fresco de la tarde, intentando calmar el latido acelerado de mi corazón. Abrí mi bolso de cuero. Busqué entre el misal de tapas desgastadas y el pañuelo con olor a lavanda hasta que mis dedos tocaron el cartón rígido de la libreta de ahorros de la cooperativa. La saqué con cuidado, como si fuera un tesoro sagrado. Era una libreta pequeña, de color verde oliva, con el logotipo de la cooperativa de ahorro y préstamo La Providencia, impreso en letras doradas ya casi borradas por el uso. La abrí en la última página. Mis ojos,
cansados de tanto enhebrar agujas, pero todavía capaces de reconocer lo que importaba, leyeron la cifra escrita en tinta negra por el cajero apenas el viernes pasado. Era una cantidad respetable. No era una fortuna para comprar un edificio, pero sí era el fruto de 45 años de trabajo silencioso, constante y disciplinado. Cuando Héctor vivía, acordamos que todo el dinero de las costuras de alta gama, los vestidos de novia con encaje de Bruselas, los trajes sastre para las señoras acomodadas del centro, las colchas tejidas a mano, se guardaría en esa cuenta. Para nuestra vejez, Herminia, me decía siempre, con sus manos callosas de carpintero rodeando las mías. Después de que él se fue, yo seguía alimentando esa cuenta mes con mes, peso sobre peso, sin decirle nada a Viviana. Sabía que mi hija tenía las manos rotas para el dinero y que, de haber sabido de la existencia de esos ahorros, se los habría gastado en viajes, ropa de marca o en los negocios fallidos de sus pretendientes de turno. Durante años viví con sencillez, gastando apenas lo necesario del dinero de mi pensión mínima de viudez, dejando que Viviana creyera que dependía enteramente de su buena voluntad para tener un plato de sopa en la mesa. Qué equivocada estaba. Miré al otro lado de la calle. Justo enfrente de mi antigua casa, cruzando el asfalto gastado, se levantaba una propiedad pequeña pero hermosa. Tenía una fachada de piedra blanca, un ventanal amplio que daba a la calle, perfecto para colocar una mesa de costura y recibir la luz del norte, y un pequeño jardín delantero donde crecía un rosal rojo descuidado. Tenía un letrero de madera que decía: «Se vende, trato directo». El dueño era don Tomás, un viejo conocido del barrio que se había mudado a vivir con sus hijos a la capital hacía un par de meses y que buscaba vender la propiedad rápido para no dejarla abandonada a merced de los vándalos. Sonreí para mis adentros. Una sonrisa tranquila, de esas que nacen de la certeza de tener un as bajo la manga que nadie sospecha. Me levanté de la banca de cemento, desarrugué mi vestido de flores con las manos y tomé mis maletas con paso firme. No iba a suplicar, no iba a llorar en los rincones, ni mucho menos iba a permitir que me trataran como a un mueble viejo del que se puede prescindir cuando estorba. Crucé la calle con la frente en alto, sintiendo la mirada de doña Lupe clavada en mi espalda. Caminé directamente hacia la tienda de abarrotes de la esquina, donde sabía que don Tomás había dejado las llaves de la casa y el número de contacto de su abogado para los posibles compradores. El sol terminó de ocultarse, pero para mí la tarde apenas comenzaba. Entré a la tienda de abarrotes de don Chencho, sintiendo el frío de la tarde colándose por las mangas de mi suéter. El olor a jabón de barra, a chiles en vinagre y a café molido, me recibió como un abrazo conocido, un bálsamo necesario después de la humillación en la acera. Don Chencho, un hombre de 72 años, con el cabello blanco como la sal y los ojos cargados de una sabiduría mansa, estaba limpiando el mostrador con un trapo húmedo. Al verme entrar arrastrando las 2 maletas de lona azul, el trapo se detuvo a mitad del camino. Sus ojos bajaron a mi equipaje y luego subieron a mi rostro, buscando una explicación que su caballerosidad le impedía pedir en voz alta. «Buenas tardes, doña Herminia», dijo con una voz suave, casi temerosa de romper el silencio. «Pásese, por favor. Siéntese un momento en la banca. Se ve cansada». «Buenas tardes, don Chencho», respondí, acomodando las maletas junto al mostrador de madera gastada. «Sí, el camino desde la parroquia se me hizo un poco más largo hoy. Y estas maletas no ayudan mucho». Él no hizo preguntas difíciles. En el barrio, las noticias vuelan más rápido que el viento de Cuaresma, y estoy segura de que el ruido de la motocicleta de Ramiro y los gritos de Viviana ya habían cruzado las paredes de adobe de las casas vecinas. Don Chencho fue a la parte trasera de la tienda y regresó con un vaso de agua de limón bien fría. Me lo entregó con las manos temblorosas por la edad, pero con una firmeza que agradecí en el alma. Le di un trago largo, sintiendo cómo el frío me devolvía el aire y templaba el nudo que todavía sentía en la garganta. «Don Chencho», dije, colocando el vaso vacío sobre el mostrador, «vengo a pedirle un favor. Sé que don Tomás le dejó las llaves de la casa de enfrente y el contacto del licenciado que está llevando la venta. Me gustaría ver la casa, ahora mismo». El tendero me miró con los ojos muy abiertos, sorprendido por mi petición.
Se acomodó los anteojos sobre la nariz y se apoyó en el mostrador, inclinándose un poco hacia mí. ¿La casa de don Tomás, doña Herminia? Pero si esa casa ha estado cerrada desde hace 3 meses. Tiene mucho polvo y los servicios están suspendidos. Además, usted sabe que el licenciado pide un enganche alto para poder entregar las llaves. Don Tomás tiene prisa por vender, pero quiere asegurar el trato. Lo sé, don Chencho, respondí, abriendo mi bolso de cuero y dejando ver, apenas un segundo, la esquina de mi libreta de ahorros verde oliva. Pero yo no quiero rentar. Quiero comprar. Y tengo con qué hacerlo hoy mismo si es necesario. Solo necesito que me comunique con el licenciado y me preste las llaves para revisar que los techos no tengan filtraciones. Don Chencho guardó silencio durante unos segundos que me parecieron eternos. Su mirada pasó de mi rostro a la libreta de ahorros y luego a las maletas azules. En sus ojos vi nacer una chispa de comprensión, una complicidad silenciosa de esas que solo se entienden entre personas que han vivido lo suficiente para saber que la vida da vueltas muy extrañas. Sin decir una sola palabra, se dio la vuelta. Buscó en un cajón de madera detrás de la báscula y sacó un llavero con 3 llaves de bronce atadas a un hilo rojo. También tomó un trozo de papel de estraza donde tenía apuntado un número de teléfono con su caligrafía temblorosa. «Aquí tiene, doña Herminia», dijo, entregándome las llaves con un respeto que me devolvió la estatura. «El licenciado se llama Herrera. Es un hombre serio, pero de buen trato. Si le dice que va de mi parte, la atenderá de inmediato. Vaya a verla. La luz de la tarde todavía es buena para revisar las paredes. Yo le cuido sus maletas aquí en la tienda para que no ande cargando». Le agradecí con un gesto de la cabeza, sintiendo que el peso en mis hombros disminuía un poco. Dejé las maletas detrás del mostrador, seguras bajo la vigilancia de mi viejo amigo, y salí a la calle, llevando únicamente mi bolso de cuero y las llaves de bronce apretadas en el puño de mi mano derecha. Crucé la calle despacio, sin prisa, pero con el paso firme de quien sabe exactamente a dónde va. Al pasar frente a mi antigua casa, evité mirar hacia la ventana del segundo piso, aunque por el rabillo del ojo alcancé a percibir una silueta que se apartaba rápidamente de la cortina. Era Viviana. Sabía que me estaba vigilando, esperando ver el momento en que su madre, derrotada y llorosa, se sentara en la banqueta a suplicar piedad, pero no le iba a dar ese gusto. No hoy, ni nunca más. Llegué a la puerta de madera de la casa de enfrente. El cerrojo estaba un poco oxidado por la humedad del ambiente, pero tras un par de intentos y un poco de paciencia, la llave giró con un chasquido metálico que me sonó a gloria. Empujé la hoja de madera y entré. El olor a encierro y a polvo me inundó la nariz, pero para mí fue el olor de la libertad. La casa era pequeña, mucho más chica que la que yo misma había ayudado a construir, pero tenía una distribución perfecta para una mujer sola. El recibidor era amplio, con un piso de mosaico hidráulico, con figuras de flores de color ocre y verde, que, a pesar de la tierra acumulada, conservaban su brillo original. Al fondo, un ventanal enorme dejaba pasar los últimos rayos del sol, iluminando lo que sería mi futura estancia. Me paré en el centro del espacio vacío y cerré los ojos, respirando hondo. En ese momento de absoluto silencio, me permití reflexionar sobre la gran mentira que la sociedad, y sobre todo mi propia familia, me habían vendido durante los últimos años. La vejez es un camuflaje extraño. Cuando te salen canas y las arrugas empiezan a dibujarse en tu rostro, la gente empieza a tratarte como si fueras de cristal, o peor aún, como si tu cerebro se hubiera ido desgastando al mismo ritmo que tus rodillas. Te hablan con diminutivos condescendientes. Deciden por ti qué ropa debes usar, qué debes comer y a qué horas debes dormir. Viviana había aprendido ese juego a la perfección. Poco a poco, con una sutileza que ahora reconozco como una trampa bien planificada, me fue despojando de mi propio espacio. Primero fue la cocina. «Ay, mamá, ya no cocines, te puedes quemar con la estufa», me decía, cuando en realidad lo que quería era no tener que limpiar mis ollas de barro. Luego fue el jardín. «Esas macetas solo juntan mosquitos. Mejor las quitamos». Y con ellas se fueron mis plantas de ruda y mis geranios. Al final, me arrumbó en la habitación trasera, convenciéndome de que era lo mejor porque así no tendría que subir las escaleras. Me volví invisible en mi propio hogar.
Me convertí en una sombra que se deslizaba por los pasillos, pidiendo disculpas por existir, agradeciendo las migajas de atención que mi hija me prestaba entre sus llamadas telefónicas y sus salidas con amigos. Olvidé, o me hicieron olvidar, que yo era Herminia, la mujer que durante más de 40 años mantuvo a flote un hogar con el poder de sus manos y su máquina de coser. Olvidé que fui yo quien negoció con los albañiles, quien administró cada centavo de las pensiones y quien tomó las decisiones difíciles cuando mi esposo Héctor enfermó y nos dejó solos. Pero al mirar las paredes vacías de esta nueva casa, sentí que ese velo de invisibilidad se rasgaba por completo. Las manos me hormigueaban, no por el dolor de la artritis, sino por las ganas de volver a trabajar, de volver a ser la dueña de mi propio destino. Mi libreta de ahorros no era solo papel con números escritos a mano. Era mi escudo y mi espada. Era el resultado de miles de horas de trabajo silencioso, de dobladillos perfectos, de vestidos de quinceañera cosidos a la luz de una vela cuando se iba la luz, de privaciones que acepté con gusto para asegurar un futuro que ahora, por fin, iba a reclamar para mí. Saqué mi teléfono celular de botones grandes, ese que Viviana siempre criticaba porque decía que era un aparato prehistórico. Marqué el número del licenciado Herrera que me había dado don Chencho. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz masculina, pausada y profesional, respondiera al otro lado de la línea. «Bueno, habla el licenciado Herrera. ¿En qué puedo ayudarle?» «Buenas tardes, licenciado», dije, controlando el tono de mi voz para que sonara segura, como la de una mujer de negocios. «Habla la señora Herminia. Estoy en la casa de don Tomás, aquí en la colonia Los Almendros. Don Chencho me facilitó las llaves y su contacto. Estoy muy interesada en adquirir la propiedad de inmediato». Hubo un breve silencio en la línea. Me imaginé al abogado acomodándose la corbata, sorprendido de recibir una llamada de una mujer mayor que hablaba con tanta determinación sobre una compra inmediata. «Mucho gusto, señora Herminia», respondió el licenciado, adoptando un tono más formal. «Me da gusto su interés, pero debo informarle que el precio de la propiedad es de 350,000 pesos. Don Tomás necesita el dinero con urgencia para unos tratamientos médicos en la capital, por lo que no estamos aceptando créditos hipotecarios de largo plazo. Requerimos al menos el 80% de enganche en una sola exhibición y el resto a firmar en 3 meses. Sonreí para mis adentros. La cantidad que el licenciado mencionaba era respetable, pero estaba muy por debajo de lo que yo había acumulado durante todos estos años de costura fina y ahorro hormiga en la cooperativa. En mi libreta verde oliva figuraba un saldo de 415,000 pesos, un dinero que nunca toqué, ni siquiera cuando Viviana me pedía para sus supuestos proyectos que nunca daban frutos. «Licenciado Herrera», dije, manteniendo la voz firme y tranquila. «No se preocupe por los créditos. Yo no necesito financiamiento bancario. Tengo los fondos disponibles en la cooperativa La Providencia. Si usted está de acuerdo, podemos reunirnos mañana mismo por la mañana en la oficina del notario público número 4, que está aquí en el centro, para revisar los papeles y hacer la transferencia electrónica de inmediato. Le ofrezco pagar el total de los 350,000 pesos en un solo pago para cerrar el trato mañana mismo». El silencio del abogado esta vez fue más largo. Pude escuchar el sonido de unas hojas de papel moviéndose al otro lado de la línea, señal de que estaba buscando el expediente de la casa. El tono de su voz cambió por completo, volviéndose sumamente amable y respetuoso. «Señora Herminia, eso es una excelente propuesta. Si usted tiene la capacidad de hacer el pago en una sola exhibición, estoy seguro de que don Tomás estará encantado de firmar la escritura de inmediato. Permítame hablar con él y con el notario para preparar el borrador del contrato de compraventa. ¿Le parece bien si nos vemos mañana a las 10 de la mañana en la notaría?» «Me parece perfecto, licenciado», respondí. «Llevaré mis documentos de identificación y el estado de cuenta certificado de la cooperativa. Que tenga una buena tarde». Colgué el teléfono y guardé el aparato en mi bolso. Sentí una oleada de energía que recorrió todo mi cuerpo, como si hubiera rejuvenecido 20 años de golpe. El plan ya estaba en marcha, y no había marcha atrás. No iba a ser una vecina arrimada, ni una anciana con la lástima de la colonia sobre sus hombros. Iba a ser la dueña de la casa de enfrente. Caminé de regreso a la puerta de entrada, asegurando el cerrojo con cuidado. Al salir a la banqueta,
La luz del sol ya se había desvanecido casi por completo, dejando paso a la penumbra azul del crepúsculo. Crucé la calle de regreso a la tienda de don Chencho para recoger mis maletas y agradecerle el favor. «¿Y bien, doña Herminia?», preguntó el tendero con una mirada llena de curiosidad en cuanto crucé el umbral de su negocio. «Todo está en orden, don Chencho», dije con una sonrisa que no pude ocultar. «Mañana firmo las escrituras en la notaría. Compro la casa en un solo pago». Don Chencho abrió los ojos de par en par, pero de inmediato una gran sonrisa se dibujó en su rostro cansado. Se acercó a mí y me extendió la mano, dándome un apretón cálido y sincero. «No sabe cuánto me alegra escuchar eso, doña Herminia. Don Tomás estará muy tranquilo sabiendo que su casa queda en manos de una mujer tan trabajadora y respetable como usted, y a mí me dará mucho gusto tenerla de vecina tan cerca. Pero, dígame, ¿dónde va a pasar la noche hoy? La casa está vacía y no tiene servicios». «No se preocupe por eso, amigo», respondí. «Voy a pedirle al taxista del sitio de la plaza que me lleve al pequeño hotel que está junto a la iglesia de San Juan Bautista. Es un lugar limpio y tranquilo. Ahí me quedaré esta noche, y mañana, en cuanto termine el trámite en la notaría, vendré a planear la mudanza de lo poco que me queda». Don Chencho me ayudó a llevar las 2 maletas hasta la esquina, donde esperamos a que pasara un taxi. Mientras esperábamos bajo la luz amarillenta del farol de la calle, miré hacia mi antigua casa. Las luces de la sala estaban encendidas. Pude ver la silueta de Viviana sirviendo la cena en la mesa, y a Ramiro sentado en mi sillón favorito, ese que Héctor me había regalado cuando cumplimos 30 años de casados, con los pies apoyados sobre la mesa de centro de madera de pino. Sentí una punzada de dolor en el corazón, no lo voy a negar. Es difícil aceptar que la sangre de tu sangre pueda ser tan fría, tan desalmada como para dejarte en la calle sin importar las consecuencias. Pero el dolor ya no venía acompañado de lágrimas ni de amargura. Ahora era un dolor limpio, un motor que me impulsaba a demostrarle a mi hija y a mí misma que una mujer de 69 años no es un objeto desechable que se pueda arrumbar cuando ya no resulta útil. El taxi llegó y don Chencho acomodó las maletas en la cajuela con la ayuda del chofer. Me subí al asiento trasero, sintiendo el aroma a vainilla del aromatizante del auto. Desde la ventanilla vi a mi viejo amigo despedirse con la mano mientras el vehículo avanzaba por la calle de los Almendros. Al pasar frente a mi nueva propiedad, la miré con un orgullo que no cabía en mi pecho. Sus paredes blancas, aunque un poco sucias por el abandono, parecían brillar bajo la luz de la luna que empezaba a asomarse en el cielo. Esa casa iba a ser mi taller, mi refugio, mi fortaleza. Mañana empezaría una nueva etapa de mi vida, una donde las decisiones las tomaría yo, donde nadie volvería a decirme qué espacio merecía ocupar en este mundo. Llegué al hotel de la parroquia y me registré sin contratiempos. La habitación era sencilla pero impecable, con una cama cómoda, sábanas blancas con olor a cloro y un pequeño baño limpio. Después de darnos un baño con agua tibia que me relajó los músculos tensos por la jornada, me senté en la orilla de la cama con mi libreta de ahorros en la mano. La abrí una vez más, acariciando con la yema de los dedos las cifras escritas en el papel. Recordé cada costura, cada noche de desvelo, cada vez que preferí caminar en lugar de gastar en el pasaje para poder guardar unos pesos más en la cooperativa. Héctor siempre me decía que el trabajo honrado nunca se pierde, que tarde o temprano da sus frutos. ¿Qué razón tenía mi viejo? Este dinero, que durante años guardé pensando en una vejez tranquila al lado de mi familia, se había convertido hoy en mi boleto de rescate, en la prueba irrefutable de que nunca necesité la caridad de nadie para salir adelante. Me acosté en la cama y apagué la lámpara de la mesa de noche. El silencio de la habitación solo era interrumpido por el tañer lejano de las campanas de la iglesia de San Juan Bautista, que anunciaban la última misa del día. Cerré los ojos sintiendo una paz profunda, una tranquilidad que no había experimentado en muchos años. No había gritos en esta habitación. No había exigencias de una hija egoísta ni comentarios burlonamente hirientes de un mantenido. Solo estaba yo, Herminia, con mi dignidad intacta y un plan perfectamente trazado en mi cabeza. Mañana sería un día largo,
lleno de firmas, trámites y llamadas, pero estaba lista para enfrentarlo con la cabeza en alto. Viviana creía que me había dejado en la calle, desamparada y sin recursos, lista para convertirme en una carga para mis amigas de la iglesia o para terminar en un asilo público. No se imaginaba que el juego apenas estaba comenzando y que la mejor lección de su vida la recibiría directamente desde la acera de enfrente. Con ese pensamiento en la mente y una sonrisa tranquila dibujada en los labios, me quedé profundamente dormida, arrullada por el viento de la noche que soplaba suavemente a través de la ventana. El amanecer en el pequeño hotel de la parroquia me encontró despierta antes de que el primer rayo de sol cruzara las cortinas de algodón. No necesité despertador. A mis 69 años, el cuerpo tiene su propia alarma, afinada por décadas de levantarme a las 5 de la mañana para adelantar costuras antes de que el calor del día entorpeciera mis dedos. Me levanté con una ligereza que no sentía desde hacía mucho tiempo. El dolor de la rodilla izquierda seguía ahí, pero esta vez lo sentí como un viejo conocido que me acompañaba a dar un paseo, no como un grillete que me ataba a la compasión de nadie. Me vestí con mi mejor traje sastre de lino gris perla. Lo había confeccionado yo misma hacía 3 años para las bodas de oro de una clienta distinguida de la colonia vecina, y me lo había quedado porque el corte era perfecto, de esos que te hacen ver erguida y elegante sin importar los años que lleves encima. Me cepillé el cabello gris, lo recogí en un chongo bajo impecable y me puse los aretes de perlas que Héctor me regaló en nuestro 20º aniversario. Al mirarme en el espejo del baño, no vi a la anciana asustada que ayer contemplaba sus maletas en el suelo mojado. Vi a Herminia Robles, la mejor costurera de la zona, lista para firmar el contrato más importante de su vida. A las 9:30 de la mañana ya estaba sentada en la sala de espera de la notaría número 4, en el centro de la ciudad. El olor a papel sellado, a madera de cedro encerada y a café recién hecho me pareció reconfortante. En mis manos llevaba la carpeta de plástico transparente con mi acta de nacimiento, mi credencial de elector y, por supuesto, el estado de cuenta certificado por el gerente de la Cooperativa de Ahorro y Préstamo La Providencia, quien me había atendido esa misma mañana con una amabilidad que rayaba en la reverencia al ver el saldo que iba a movilizar. El licenciado Herrera llegó puntual, vistiendo un traje azul marino que delataba su buena posición. Venía acompañado por un hombre mayor, de hombros un poco encorvados y ojos cansados pero bondadosos. Era don Tomás, el dueño de la casa de enfrente. Al verme, don Tomás me extendió su mano derecha, una mano áspera y gastada por el trabajo del campo, muy parecida a las manos de mi difunto Héctor. «Doña Herminia», dijo con una voz pastosa y sincera, «don Chencho me habló muy bien de usted por teléfono. Me da mucha tranquilidad saber que mi casa, la que construí con tanto esfuerzo para mi difunta esposa, va a quedar en manos de una mujer tan decente y respetable del barrio». «El gusto es mío, don Tomás», respondí, estrechando su mano con firmeza. «Tenga por seguro que esa casa va a estar muy bien cuidada. Yo sé lo que cuesta levantar cada pared. El trámite en la oficina del notario fue rápido y sin contratiempos. Las costureras sabemos que para que una prenda quede perfecta, las costuras deben ser dobles y los remates fuertes. De la misma manera, me aseguré de que cada papel estuviera en su lugar. Revisé con cuidado la escritura de propiedad anterior, el certificado de libertad de gravamen y el contrato de compraventa que el licenciado Herrera había preparado. Cuando el notario me indicó dónde debía firmar, tomé el bolígrafo con pulso firme. Firmé con mi nombre completo, Herminia Robles, viuda de Mendoza, sintiendo cómo cada trazo de la tinta negra sobre el papel blanco sellaba mi libertad y mi nuevo comienzo. Luego, con la ayuda del ejecutivo de la cooperativa que nos acompañaba, realizamos la transferencia electrónica directa a la cuenta de don Tomás por la cantidad de 350,000 pesos. Ver el rostro de alivio del viejo al confirmar que el dinero ya estaba en su cuenta fue un regalo adicional. Me entregó el llavero de bronce con el hilo rojo que yo misma había tocado la tarde anterior. «Aquí tiene su casa, doña Herminia», dijo con los ojos ligeramente húmedos. «Que Dios le dé muchos años de salud para disfrutarla». Salí de la notaría a las 11:30 de la mañana. El sol brillaba con fuerza en el cielo despejado, iluminando las calles del centro. Tenía hambre,
así que me metí a una pequeña cafetería con mesas de metal en la acera y me regalé un desayuno completo: café de olla con canela, chilaquiles con crema y 2 piezas de pan de dulce. Comí despacio, saboreando cada bocado, disfrutando de la música de marimba que un grupo de músicos callejeros tocaba en la esquina. Nadie me estaba apurando. Nadie me miraba con impaciencia ni me recordaba que ya estaba vieja para estar perdiendo el tiempo. Al terminar, tomé un taxi de regreso a la colonia Los Almendros, pero no iba a esconderme. Tenía un plan perfectamente trazado y la ejecución de mi estrategia requería precisión, silencio y mucha dignidad. Le pedí al taxista que me dejara en la tienda de abarrotes de don Chencho. El buen hombre me recibió con un suspiro de alivio y una sonrisa que le iluminó el rostro cansado. Mis 2 maletas azules seguían allí, resguardadas detrás del mostrador de madera. «¿Cómo le fue, doña Herminia?», preguntó en un susurro, como si estuviéramos compartiendo un secreto de estado. «Ya está todo hecho, don Chencho», respondí mostrando las llaves de bronce. «Ya soy la legítima dueña de la casa de enfrente. La escritura está en trámite, pero la posesión es mía desde este momento». «¡Qué bendición, de veras!», exclamó el tendero, juntando sus manos. «Don Tomás me llamó hace unos minutos para confirmarme. Me da un gusto enorme. Ahora dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Porque esa casa necesita una buena mano de gato antes de que usted se pueda pasar a vivir». «Precisamente a eso vengo, don Chencho», dije, apoyándome en el mostrador. «Necesito que me recomiende a personas de confianza del barrio. Quiero que limpien la casa a fondo hoy mismo, que reparen los detalles de plomería y electricidad y que me pinten la fachada y el interior. Quiero colores vivos, don Chencho. Nada de grises ni tonos apagados. Quiero un amarillo mostaza hermoso para las paredes de la sala y un blanco impecable para el exterior, con los marcos de las ventanas en color verde pino». El tendero asintió con entusiasmo, sacando una libreta pequeña donde anotaba los recados de la colonia. «Está en el lugar indicado, doña Herminia. Mi sobrino Chano y su hermano Lalo se dedican a la pintura y a las reparaciones. Son muchachos trabajadores, honrados y muy rápidos. Ahorita mismo les hablo para que se traigan sus herramientas. Y para la limpieza de los pisos y las ventanas, le puedo decir a doña Lupe y a su hija que siempre andan buscando un dinerito extra y son muy meticulosas para el quehacer». «Me parece perfecto», respondí. «Dígales que les voy a pagar el doble de la tarifa diaria si terminan el trabajo de pintura y limpieza en 3 días. Necesito que la casa esté habitable y reluciente para el jueves por la mañana». Don Chencho se puso a trabajar de inmediato con el teléfono de la tienda. En menos de media hora, Chano y Lalo llegaron en una camioneta destartalada, pero cargada con escaleras, brochas, rodillos y botes de pintura que compramos en la ferretería de la esquina. Poco después llegaron doña Lupe y su hija Estela, cargando escobas, trapeadores, fibras y cubetas. La actividad comenzó de inmediato, y con ella el espectáculo silencioso que cambiaría la dinámica de la calle Los Almendros. Crucé la calle acompañada por Chano y Lalo para abrir la casa. Al abrir la puerta de madera, el chirrido de los cerrojos llamó de inmediato la atención del vecindario. La primera en asomarse fue, por supuesto, mi hija Viviana. La vi salir al porche de mi antigua casa, vistiendo una bata de casa descolorida y con una taza en la mano. Su novio Ramiro la seguía de cerca, fumando un cigarrillo y rascándose la cabeza con aire adormilado. Desde la banqueta de enfrente, los miré de reojo mientras Chano y Lalo bajaban las escaleras y los botes de pintura de la camioneta. Viviana frunció el ceño, cruzándose de brazos, tratando de descifrar qué estaba pasando. Se acercó a la orilla de su banqueta, observando con ojos desorbitados cómo doña Lupe y Estela entraban a la casa de don Tomás con las escobas en alto y saludándome con un respeto que a ella nunca le habían mostrado. No aguantó la curiosidad por más de 10 minutos. Cruzó la calle a paso rápido, arrastrando sus sandalias sobre el asfalto gastado, con Ramiro siguiéndola a unos pasos de distancia, con esa sonrisa burlona que todavía intentaba mantener en el rostro. «¿Mamá?», preguntó Viviana, deteniéndose justo en el límite del pequeño jardín delantero de mi nueva propiedad. «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y qué hace esta gente metiendo cosas a la casa de don Tomás? ¿A poco te contrataron para coser las cortinas del nuevo dueño?».
La miré con una tranquilidad que pareció desarmarla por completo. Me acomodé las mangas de mi traje sastre gris y le sonreí con una cortesía fría, de esa que marca una distancia insalvable entre dos desconocidos. «Buenos días, Viviana», dije con la voz pausada. «No, no me contrataron para coser cortinas. Estoy supervisando los trabajos de remodelación de mi nueva casa». Viviana soltó una carcajada nerviosa, mirando a Ramiro como buscando un aliado para su burla. Pero Ramiro ya no sonreía tanto. Sus ojos estaban fijos en la camioneta de Chano y en la cantidad de material que estaban bajando. «¿Tu nueva casa?», recalcó Viviana, alzando la voz. «Ay, mamá, no digas tonterías. ¿Con qué dinero vas a comprar tú una casa si apenas te alcanza para tus medicinas y tu comida? Seguro don Tomás te la está rentando barata por lástima, o te estás metiendo de arrimada con alguno de sus parientes. No andes dando lástimas en el barrio, por favor, que me dejas en mal». «No hay ninguna lástima aquí, Viviana», respondí, manteniendo el tono firme y educado, sin que me temblara una sola pestaña. «Compré esta propiedad esta misma mañana en la notaría número 4. El trato fue directo con don Tomás y el pago se realizó en una sola exhibición. A partir de hoy, esta es mi casa. Así que te voy a pedir que, por favor, respetes mi propiedad privada y no obstruyas el paso de los muchachos que están trabajando». La cara de Viviana pasó de la burla a la incredulidad y luego a una palidez espantosa. Sus labios se abrieron pero no emitieron ningún sonido durante varios segundos. Ramiro dio un paso hacia adelante, tirando la colilla de su cigarrillo a la acera húmeda. «A ver, suegrita, no nos venga con cuentos», dijo con un tono que pretendía ser intimidante. «Esa casa vale una fortuna. ¿De dónde va a sacar una vieja costurera tanto dinero de la noche a la mañana? No nos quiera ver la cara de tontos». Me giré despacio para encarar a Ramiro. Lo miré de arriba abajo, deteniéndome en sus zapatos sucios y en su chaqueta de imitación cuero barata, con la misma mirada con la que una costurera experta evalúa una tela corriente que no sirve ni para trapo de cocina. «En primer lugar, joven, yo no soy su suegrita», dije con una frialdad que pareció congelar el aire. «En segundo lugar, el dinero es el resultado de 45 años de trabajo honrado y ahorro disciplinado en la cooperativa del barrio. Un dinero del que ustedes nunca tuvieron conocimiento porque, afortunadamente, siempre supe guardar mis cosas con discreción. Y en tercer lugar, les sugiero que muevan esa motocicleta roja que tienen estacionada allá enfrente, porque está obstruyendo el espacio donde mañana va a estacionarse el camión de la mudanza que traerá mis muebles nuevos». Viviana me miró como si estuviera viendo a un fantasma. La mujer sumisa que le preparaba el desayuno, que limpiaba sus desastres y que aceptaba sus malos modos en silencio, había desaparecido por completo. En su lugar estaba la dueña del terreno, una mujer que la miraba desde la acera de la dignidad con una superioridad que la dejó sin palabras. «¿Muebles nuevos?», susurró Viviana con la voz quebrada por la sorpresa y una envidia que no pudo ocultar. Pero si tus cosas están en el cuarto del fondo, tus cobijas viejas, tu cómoda de pino, esas cosas te las puedes quedar, hija», respondí con una sonrisa tranquila. «O mejor aún, regálaselas a tu novio para que tenga dónde guardar sus pertenencias, que me di cuenta de que traía muy pocas cosas en su caja de cartón. Yo he comprado muebles nuevos en la tienda del centro, una sala de madera de caoba, un comedor para 4 personas y una cama matrimonial con colchón ortopédico para cuidar mis bronquios y mi rodilla, como tan amablemente me recordó tu pareja ayer por la tarde». Ramiro apretó los puños, pero no se atrevió a decir nada. Chano y Lalo, que habían estado escuchando la conversación mientras preparaban los rodillos, se pararon a mi lado con los brazos cruzados, mostrando sus figuras imponentes de trabajadores de la construcción. Ramiro, que en el fondo era un cobarde que solo se crecía ante los débiles, dio un paso atrás, tomando a Viviana del brazo. «Vámonos, Vivi», dijo con un tono de voz apagado. «Deja que la señora haga sus dramas de vieja rica. Al rato se le va a pasar el berrinche». «No es un berrinche, joven», dije, dándoles la espalda para entrar a la casa. «Es simplemente justicia. Que tengan una buena tarde». Entré a la casa y cerré la puerta de madera, dejando a la pareja parada en la acera con la boca abierta. A través del gran ventanal, pude ver cómo regresaban a su casa con el paso lento de quienes acaban de recibir un golpe de agua fría.
Viviana caminaba con la cabeza baja, mirando hacia mi nueva propiedad cada 3 pasos, como si todavía no pudiera dar crédito a lo que sus ojos veían. Durante las siguientes horas, la casa de don Tomás se convirtió en un torbellino de actividad organizada. Doña Lupe y Estela lavaron los pisos con agua caliente, cloro y jabón de pino, tallando cada rincón hasta que el mosaico hidráulico recuperó su color ocre y verde brillante. Limpiaron los cristales del gran ventanal hasta dejarlos tan transparentes que parecía que el exterior formaba parte de la sala. Chano y Lalo trabajaron con una rapidez asombrosa. Repararon un enchufe dañado en la cocina, cambiaron los empaques de las llaves del baño para evitar que gotearan y comenzaron a aplicar la primera mano de pintura blanca en el exterior. Cada vez que salían a sacudir las brochas o a mover las escaleras, la mirada de Viviana o de Ramiro se asomaba por las cortinas de la casa de enfrente, vigilando cada uno de nuestros movimientos con una mezcla de coraje, curiosidad y una creciente desesperación. El barrio entero empezó a darse cuenta del cambio. Las vecinas que pasaban rumbo al mercado se detenían a platicar con don Chencho en la esquina, preguntando de quién era la mudanza y quién había comprado la casa de don Tomás. Don Chencho, con un orgullo que me conmovió, les explicaba que la nueva dueña era nada menos que doña Herminia, la costurera de toda la vida, que había decidido independizarse y tener su propia casa de descanso. Al final de la tarde, la fachada de la casa ya mostraba el cambio radical. El color blanco impecable de las paredes contrastaba hermosamente con el verde pino de los marcos de las ventanas. El rosal rojo del jardín delantero, que Chano se había tomado la molestia de podar y regar, parecía revivir bajo la luz del atardecer. Me senté en una silla plegable que don Chencho me había prestado, colocada justo en el centro de lo que pronto sería mi nueva estancia. El olor a pintura fresca y a pino me llenaba los pulmones de una sensación de limpieza, de borrón y cuenta nueva. A través del ventanal limpio miré mi antigua casa. La motocicleta roja de Ramiro seguía estacionada en la banqueta, pero ahora se veía fuera de lugar, como un objeto ruidoso y corriente frente a la sobria elegancia de mi nueva propiedad. Pude ver a Viviana en la cocina, preparando lo que parecía una cena sencilla, pero sus movimientos eran erráticos, molestos. Se le cayó un plato que se rompió en el suelo y pude distinguir los gestos de impaciencia de Ramiro mientras le gritaba algo desde el sillón. Sonreí para mis adentros, acariciando la libreta verde oliva que todavía guardaba en mi bolso de cuero. La costura me había enseñado que para arreglar una prenda mal hecha, a veces no basta con meterle una puntada aquí o allá. A veces es necesario descoser todo el hilo, limpiar los bordes y volver a empezar desde cero, con una tela nueva y un patrón más fuerte. Eso era exactamente lo que estaba haciendo. Había descosido mi antigua vida de sumisión y la estaba rehaciendo con la precisión de una maestra artesana. La mudanza del jueves sería el remate final de mi obra de arte, y estaba segura de que el vecindario completo se detendría a contemplar el resultado. El jueves por la mañana amaneció con un cielo limpio, de ese azul transparente que solo se ve cuando el viento de la sierra limpia la contaminación de la ciudad. Yo estaba de pie en el centro de mi nueva estancia, respirando el aroma fresco de la pintura blanca y el olor a pino del limpiador de pisos que doña Lupe y su hija habían usado con tanta generosidad. Las paredes color amarillo mostaza le daban al espacio una calidez que me acariciaba el alma. Parecía que el sol se hubiera quedado a vivir dentro de mis 4 paredes. Vestía un vestido de percal color azul marino, con pequeños botones de concha en el pecho, mi cabello perfectamente peinado y mi delantal de encaje blanco bien planchado. No quería que nadie me viera desaliñada en el día de mi gran victoria. A las 9 en punto, un rugido de motor pesado interrumpió la calma de la calle Los Almendros. Asomé la cabeza por el gran ventanal de vidrio reluciente. Un camión de mudanzas grande, de color amarillo brillante con letras rojas que decían «Muebles finos del centro», se estacionó justo frente a mi nueva acera. El conductor dio una vuelta de cortesía y comenzó a maniobrar para quedar de reversa hacia mi entrada. El ruido del motor y el pitido de advertencia cuando retrocedía atrajeron de inmediato las miradas de todo el vecindario. Doña Lupe salió de inmediato a su porche,
con una escoba en la mano que usaba más como pretexto para vigilar que para barrer. Don Chencho se asomó desde la puerta de su tienda, secándose las manos con su delantal de trabajo y con una sonrisa de oreja a oreja. Pero los que me interesaban estaban enfrente. La cortina de la ventana de mi antigua casa se movió bruscamente. Pude ver el rostro de Viviana pegado al vidrio, con los ojos desorbitados. Unos segundos después, la puerta de metal se abrió y ella salió al porche, vistiendo unos pantalones de mezclilla desgastados y una camiseta vieja. Ramiro venía detrás, todavía con cara de sueño, pero con la mirada fija en el enorme camión de mudanzas. Dos hombres jóvenes y corpulentos, vistiendo uniformes limpios de la mueblería, se bajaron de la cabina del camión. Uno de ellos traía una tablilla con hojas de papel autocopiable y un bolígrafo en la oreja. Se acercó a mi reja de hierro, que ahora lucía un color negro brillante recién aplicado por Chano. «¿Señora Herminia Robles?», preguntó el muchacho con mucha educación, quitándose la gorra azul en señal de respeto. «Sí, muchacho, soy yo», respondí, saliendo al pequeño jardín delantero, sintiendo el aire fresco de la mañana en el rostro. «Traemos su pedido de la sucursal del centro, señora». Una sala de 3 piezas en madera de caoba con tapicería de lino grueso, un comedor de pino tallado para 4 personas, un colchón ortopédico matrimonial con su base de madera sólida y la máquina de coser industrial que adquirió el martes. ¿Nos indica dónde empezamos a colocar las cosas? Claro que sí, muchachos. Pasen, por favor. La puerta está abierta y el piso ya está completamente seco, les dije, señalando el interior con un ademán elegante. Los cargadores abrieron las pesadas puertas traseras del camión y un olor delicioso a madera nueva, a barniz fresco y a telas finas inundó la calle. El primer objeto que bajaron fue el sillón principal de la sala. Era una pieza hermosa, robusta, con las patas de caoba torneadas a mano y un tapizado en color arena que combinaba de manera perfecta con el amarillo mostaza de mis paredes. Mientras los muchachos cargaban el mueble con cuidado para no maltratar las esquinas, el vecindario parecía contener el aliento. Viviana comenzó a cruzar la calle de manera casi hipnótica. Sus pasos eran lentos, como si no pudiera creer lo que sus ojos veían. Ramiro la seguía a 3 pasos de distancia, con las manos metidas en los bolsillos de su pantalón y una expresión donde el cinismo habitual empezaba a ser reemplazado por una profunda incomodidad. Se detuvieron justo en el límite de mi banqueta, contemplando cómo el segundo sillón y las 4 sillas del comedor, todavía envueltas en plástico protector transparente, entraban a mi nueva casa. «¿Mamá?». La voz de Viviana sonó extraña, delgada, desprovista de la soberbia que había tenido el domingo pasado cuando tiró mis maletas a la acera. ¿Qué es todo esto? ¿De dónde sacaste para comprar estos muebles? Esos no son muebles usados de bazar. Son de la tienda cara del centro. Me di la vuelta despacio, sosteniendo en mis manos la carpeta con mis documentos y la libreta de ahorros verde oliva que ya no tenía necesidad de esconder. La miré con una serenidad que era más poderosa que cualquier grito. «Ya te lo había dicho el lunes, Viviana», respondí con voz clara, asegurándome de que mis palabras se escucharan bien en la calle, donde doña Lupe ya se había acercado a la reja para no perderse ningún detalle. Compré esta casa y ahora estoy amueblando mi nuevo hogar. Una mujer de mi edad merece comodidad, un buen colchón para descansar la espalda y madera de verdad, no esos aglomerados baratos que se deshacen con la primera humedad. Ramiro dio un paso al frente, tratando de recuperar un poco de su arrogancia perdida. Se acomodó el cabello hacia atrás y me miró con los ojos entrecerrados. «A ver, señora, no nos quiera ver la cara», dijo, intentando sonar rudo. «Ese camión de mudanzas y esos muebles valen miles de pesos. Nadie hace tanto dinero remendando pantalones y haciendo dobladillos de faldas. ¿De dónde sacó el dinero de verdad? ¿A poco tenía un dinero escondido de mi suegro que no le quiso repartir a su propia hija? Porque si es así, eso es una injusticia, y la ley protege a los hijos». El comentario de Ramiro me provocó una risa suave, una risa que nació del estómago y que demostraba lo poco que me afectaban sus amenazas. Doña Lupe soltó un bufido de indignación desde su reja, y don Chencho, que ya estaba cruzando la calle con un refresco para los cargadores, miró al muchacho con un desprecio absoluto.
Mire, joven, dije, dando un paso hacia él, obligándolo a retroceder 1 centímetro por puro instinto. En primer lugar, a usted no le importa de dónde sale mi dinero, porque usted no es nada mío, ni ha sudado un solo día para ganarse el pan que se come. En segundo lugar, el dinero de esta casa y de estos muebles no tiene nada que ver con herencias. Es el fruto de mi trabajo de 45 años. Mientras mi difunto Héctor trabajaba en la carpintería, yo pasaba las noches enteras cosiendo vestidos de novia, trajes sastre y abrigos para las familias más acomodadas de la ciudad. Cada peso que ganaba con mis ojos cansados y mis dedos picados por las agujas se iba directo a mi cuenta de ahorros. Viviana nunca lo supo, porque siempre tuvo las manos rotas para el dinero. Si hubiera sabido de esta libreta, se lo habría gastado en paseos y en mantener a flojos que no quieren trabajar. Viviana se puso roja de la vergüenza al ver que doña Lupe y otros vecinos que se habían acercado escuchaban mis palabras. Sus ojos se llenaron de unas lágrimas que esta vez no eran de manipulación, sino de pura frustración y rabia. «¡Pero eres mi madre, mamá!», gritó con la voz quebrada. «¿Cómo pudiste tener ese dinero guardado y dejar que yo pasara apuros? ¿Cómo pudiste comprarte una casa enfrente de la mía solo para humillarme? Pudiste habernos ayudado a Ramiro y a mí a poner un negocio, a arreglar la casa de atrás». «Yo no te estoy humillando, Viviana», la interrumpí, manteniendo mi tono firme y pausado. «Te estás humillando tú sola con tus acciones. Yo no pasé apuros contigo. Te di escuela, te di comida, te di un techo y te mantuve hasta que cumpliste los 35 años. Lo que tú llamas apuros era simplemente que no te alcanzaba para tus caprichos. Y con respecto a la casa de enfrente», hice una pausa deliberada, sacando un papel doblado de mi carpeta de plástico. «Me alegra mucho que toques ese tema». Ramiro miró el papel con desconfianza. Yo lo desdoblé despacio, asegurándome de que la firma y el sello de la notaría quedaran bien visibles bajo la luz del sol. «El lunes pasado, cuando me tiraron mis 2 maletas de lona a la acera mojada, me dijiste que tenías un abogado amigo de Ramiro que te había dicho que tenías derechos sobre la casa de allá enfrente, porque vivías ahí, y me habías cuidado», dije, mirando a mi hija a los ojos. «Pues resulta que mi abogado, el licenciado Herrera, es mucho más eficiente que los amigos de tu novio. Esta hoja de aquí es una copia certificada del título de propiedad de la casa donde ustedes están viviendo ahora mismo». Viviana frunció el ceño, sin comprender a dónde quería llegar. «¿Y qué con eso?», preguntó. «Ya sé que la casa era de mi papá y tuya, pero tú te saliste por tu propia voluntad». «No, Viviana, no me salí por mi propia voluntad. Tú me echaste a la calle para meter a tu pareja. Pero lo que tu abogado olvidó decirte, o lo que tú no quisiste entender en tu egoísmo, es que la propiedad está registrada bajo el régimen de sociedad conyugal. Al fallecer tu padre, y al no dejar él ningún testamento, yo heredé el 50% de su parte, lo que me convierte en dueña del 75% total de la propiedad. Tú solo tienes derecho a una pequeña porción que no te alcanza para decidir quién entra o quién sale de esa casa sin mi consentimiento escrito». Un silencio sepulcral se adueñó de la calle. Los cargadores del camión se habían detenido a escuchar, sosteniendo una de las mesitas laterales de caoba en el aire. El rostro de Ramiro se desencajó por completo. La sonrisa cínica que siempre llevaba pintada en la cara se desvaneció, dejando ver la mueca de un cobarde que se da cuenta de que ha cavado su propia tumba. «Además», continué, disfrutando cada una de mis palabras, «el licenciado Herrera ya está preparando los documentos legales correspondientes. Como yo ya no vivo en esa propiedad y ustedes han decidido hacer su vida como pareja independiente, a partir del próximo mes tendrán que pagarme una renta mensual equivalente al valor comercial del 75% que me corresponde. El contrato de arrendamiento estará listo el viernes. Si no están de acuerdo con el monto, o si se retrasan un solo día con el pago, iniciaré el juicio de desalojo de inmediato. Tienen 30 días para decidir si firman el contrato o si empiezan a buscar un departamento donde vivir, aunque dudo mucho que con los ingresos de Ramiro les alcance para algo mejor que un cuarto de azotea». Viviana dio un paso atrás, como si mis palabras hubieran sido golpes físicos. Se llevó las manos a la cabeza, mirando a Ramiro con una mezcla de pánico y reclamo. «¿Qué?», exclamó Viviana, volviéndose hacia su novio. «Ramiro, tú me dijiste que la casa ya era nuestra,
que mi mamá no podía hacernos nada porque ya estaba vieja y no tenía dinero para abogados. Tú me dijiste que el licenciado de tu amigo ya había arreglado todo. Ramiro no respondió. Evitó la mirada de Viviana y comenzó a mirar hacia el suelo, pateando una piedrita con la punta de su bota sucia. El gran protector de su nido resultó ser un cobarde sin argumentos cuando se enfrentó a la realidad de la ley y al poder de un papel firmado. Y hay un detalle más, Viviana, añadí, guardando el documento en mi carpeta con un movimiento suave. Como tú misma mencionaste el domingo que tú pagabas los recibos de agua y luz desde el año pasado porque yo ya no podía, he ido esta mañana a las oficinas de la Comisión de Electricidad y del Agua Potable a dar de baja los contratos que estaban a mi nombre. A partir de hoy, los servicios están suspendidos hasta que ustedes vayan a hacer el cambio de propietario y dejen un depósito en garantía. Espero que tengan el dinero suficiente para hacer el trámite, porque no creo que les guste vivir a oscuras y sin agua limpia para bañarse. Doña Lupe no pudo contenerse más y soltó una carcajada ruidosa, tapándose la boca con el delantal. Don Chencho negó con la cabeza, mirando a la joven pareja con una lástima que era más dolorosa que cualquier insulto. Los cargadores del camión sonrieron con disimulo y continuaron metiendo mis cosas a la casa, trabajando con un entusiasmo renovado. Viviana se desmoronó por completo. Se dejó caer de rodillas sobre la banqueta de cemento de mi nueva casa, cubriéndose el rostro con las manos mientras comenzaba a llorar a mares. El llanto era ruidoso, desesperado, el llanto de una niña mimada a la que por fin le habían puesto un límite que no podía romper con berrinches. «Mamá, por favor», suplicó entre sollozos, mirando hacia arriba con los ojos enrojecidos. «No me hagas esto. No tenemos dinero para pagar una renta, y menos para los depósitos de la luz y el agua. Ramiro no ha podido conseguir trabajo estable, y lo poco que teníamos lo gastamos en arreglar su motocicleta. Por favor, perdóname. Regresa a la casa. Te daremos el cuarto grande. Yo te cocinaré todos los días, pero no nos dejes así». Me agaché un poco para quedar a su altura, pero no permití que mi corazón se ablandara. Había pasado demasiados años confundiendo el perdón con la debilidad, permitiendo que mi propia hija me pisoteara con tal de no verla sufrir. Pero el sufrimiento que ahora experimentaba era el resultado directo de su propia codicia y de su falta de respeto hacia la mujer que le había dado la vida. «No, Viviana», dije con una voz suave, pero firme como el acero. «El hilo que se rompe por estirarlo demasiado ya no se puede remendar con un simple nudo. Queda débil y se nota la costura fea para siempre. Tuviste la oportunidad de ser una buena hija, de respetarme en mi propia casa y de valorar el esfuerzo de tu padre y el mío. Decidiste tirarme a la calle como si fuera un mueble viejo que estorbaba para tu felicidad con un hombre que no vale un centavo. Ahora tienes que asumir las consecuencias de tus decisiones. Yo ya tengo mi casa, mi vida y mi paz aquí enfrente. El viernes, el licenciado Herrera les entregará el contrato de renta. Decidan qué van a hacer». Me levanté, desarrugué mi vestido con las manos y me di la vuelta, caminando con paso firme hacia mi nueva propiedad. Los cargadores ya habían terminado de bajar el comedor y la máquina de coser industrial, una hermosa Singer de metal negro brillante con motor reforzado que ya estaba colocada junto al ventanal, recibiendo la luz perfecta de la mañana. Al entrar a mi estancia, los muchachos de la mudanza me miraron con una admiración que me llenó el pecho de orgullo. El que traía la tablilla de hojas autocopiables me la extendió con una sonrisa respetuosa. «Firme aquí, por favor, doña Herminia. Todo el pedido ha sido entregado en perfectas condiciones. Y déjeme decirle, con todo respeto, que ha sido un verdadero honor trabajar para usted hoy». «Muchas gracias, muchachos», respondí, firmando el papel con mi caligrafía clara y decidida. «Tomen esto para que se compren un buen almuerzo en el centro. Se lo han ganado por su excelente trabajo». Les entregué una propina generosa que los muchachos aceptaron con agradecimiento, quitándose las gorras una vez más antes de retirarse. Salieron de la casa y subieron a la cabina del camión, que arrancó con un rugido fuerte, alejándose por la calle de los almendros y dejando tras de sí un silencio que ahora me parecía maravilloso. A través del ventanal limpio, vi cómo Viviana se levantaba de la banqueta con la ayuda de Ramiro. Caminaba con los hombros caídos, arrastrando los pies como si llevara un peso insoportable sobre la espalda. Ramiro ya no la tomaba por la cintura,
Caminaba medio paso por delante de ella, con una expresión de molestia y reclamo en el rostro que auguraba que la felicidad de su nido no iba a durar mucho tiempo sin el dinero de la vieja costurera para mantenerlos. Cruzaron la calle y entraron a la casa de enfrente, cerrando la puerta sin el golpe seco de antes, sino con una suavidad que delataba su miedo y su derrota. Doña Lupe cruzó la calle de inmediato, trayendo en las manos un plato con galletas de avena recién horneadas y una jarra de agua de Jamaica bien fría. Don Chencho la seguía con 2 vasos de vidrio limpios. «Doña Herminia, de veras que usted es una mujer de una sola pieza», dijo doña Lupe, entrando a mi estancia con los ojos brillando de la emoción. «¿Qué lección les ha dado a ese par de desconsiderados? Todo el barrio está comentando lo bien que manejó las cosas. Se merece esta casa y mucho más por lo trabajadora que ha sido toda su vida». «Así es, doña Herminia», agregó don Chencho, colocando los vasos sobre mi nueva mesa de comedor de madera de pino. «La dignidad no se compra con dinero, pero ver cómo la justicia pone a cada quien en su lugar es un verdadero regalo de Dios. Bienvenida a su nueva casa, vecina». «Muchas gracias, mis buenos amigos», respondí, sintiendo un calorcito hermoso en el pecho mientras les servía el agua de Jamaica. «Pásense a sentar, por favor. Estrenemos esta sala nueva que para eso se compró». Nos sentamos a platicar en los sillones de lino color arena, disfrutando de la brisa fresca que entraba por el ventanal abierto. El espacio se llenó de risas sencillas, de planes para arreglar el jardín delantero y de comentarios sobre las costuras que pensaba empezar a recibir el próximo lunes. Por primera vez en muchos años, no sentí prisa por terminar de hablar, ni miedo de que alguien me interrumpiera para decirme que mis pláticas eran aburridas o que estaba estorbando en la sala. Cuando mis amigos se retiraron, a media tarde, me quedé sola en la estancia. El sol comenzaba a bajar, pintando las paredes amarillo mostaza con un tono dorado profundo, casi como el oro de las escrituras que ahora descansaban seguras en mi cajón. Caminé hacia el ventanal y me senté frente a mi nueva máquina de coser industrial. Acaricié el metal frío del cabezal, sintiendo la fuerza del motor bajo mis dedos. Al otro lado de la calle, la casa de enfrente permanecía a oscuras, una silueta sombría que reflejaba la realidad de quienes pretenden construir su felicidad sobre la injusticia y el despojo de los suyos. Sabía que los días por venir serían difíciles para Viviana y su pareja, que tendrían que aprender a trabajar, a pagar facturas y a respetar las leyes que antes creían poder saltarse con burlas. Pero esa ya no era mi carga. Mi única tarea ahora era diseñar el patrón de mi propia felicidad, puntada tras puntada, con el hilo de la dignidad que nadie me volvería a arrancar de las manos. Han pasado 6 semanas desde aquel jueves en que el camión de la mueblería estacionó frente a mi nueva acera. 6 semanas en las que el barrio de los Almendros ha aprendido a mirarme con otros ojos y en las que yo misma he tenido que acostumbrarme a una palabra que casi había olvidado: paz. Mi vida ahora tiene el ritmo pausado y perfecto de una vieja canción de cuna. Me levanto todos los días a las 5:30 de la mañana, no por obligación, sino por el puro gusto de ver cómo el sol va pintando de naranja las paredes color amarillo mostaza de mi sala. Preparo una olla pequeña de café con canela, de ese que llena toda la casa con un aroma que me abraza el alma. Me tomo mi tiempo para desayunar, sentada frente al gran ventanal, viendo pasar a los vecinos que van a sus trabajos. Ahora todos se detienen un segundo, me saludan con la mano y me regalan una sonrisa respetuosa. Ya no soy la anciana invisible que barre el patio trasero. Ahora soy doña Herminia, la dueña de la casa de la fachada blanca. A las 8 de la mañana abro de par en par las cortinas de encaje que yo misma confeccioné con un retazo de lino fino que tenía guardado. Mi máquina de coser industrial, esa hermosa Singer negra con detalles dorados, brilla bajo la luz del norte. Colocarla junto al ventanal fue la mejor decisión. Desde aquí puedo trabajar con la luz natural, sintiendo el aire fresco de la calle y, lo más importante, manteniendo una vista clara de lo que ocurre en el mundo. Y el mundo, para mí, se reduce a veces a la acera de enfrente. La casa que compartí con Héctor durante casi 4 décadas sigue ahí, pero ya no se ve igual. El jardín delantero está seco, descuidado por la desidia de quienes ahora la habitan. Las ventanas permanecen cerradas la mayor parte del día, como si la casa misma quisiera esconder la vergüenza de lo que ocurre en su interior.
El golpe de realidad para Viviana y Ramiro llegó exactamente el viernes posterior a mi mudanza, tal como lo había advertido. El licenciado Herrera, impecable en su traje gris, cruzó la calle acompañado por 2 actuarios de la notarías para entregar la notificación formal del contrato de arrendamiento. Yo me quedé observando desde mi ventanal, con una taza de té entre las manos, sintiendo cómo el destino acomodaba cada pieza en su tablero. Pude escuchar los gritos de Viviana desde el porche. Discutía con el abogado, agitando los papeles en el aire como si con eso pudiera borrar las firmas y los sellos notariales. Ramiro salió detrás, intentando usar esa postura de hombre rudo que a mí ya no me asustaba. Pero el licenciado Herrera no se inmutó. Con la calma que solo da el conocimiento de la ley, les explicó las consecuencias de no firmar o de negarse a pagar el 75% de la renta correspondiente a mi parte de la propiedad. La primera lección de humildad la recibieron esa misma tarde, cuando los empleados de la Comisión de Luz y de la Compañía de Agua llegaron a cortar los servicios. Viviana se pasó 3 días enteros acarreando agua en cubetas desde la llave pública del parque, bajo la mirada curiosa de las vecinas que antes la veían con recelo por sus aires de grandeza. La casa se quedó a oscuras, rota únicamente por la luz temblorosa de un par de velas que apenas alcanzaban a iluminar la sala. Ramiro, como todo cobarde que busca el camino fácil, no tardó en demostrar de qué madera estaba hecho. Sin el dinero de mi pensión para pagar el mantenimiento de su motocicleta y ante la perspectiva de tener que trabajar de verdad para pagar una renta mensual de 4,000 pesos, empezó a perder el entusiasmo por su nido de amor. Las discusiones entre ellos se volvieron el pan de cada día. Los gritos cruzaban la calle húmeda por las noches, rompiendo la tranquilidad del barrio. Viviana le reclamaba que consiguiera un trabajo, que hablara con sus amigos, que hiciera algo para resolver la situación. Él solo respondía con portazos y acelerones ruidosos de su motocicleta roja, saliendo a perderse en las cantinas del centro para no regresar hasta la madrugada. El desenlace de esa historia de amor de papel carbón llegó hace 15 días. Era una noche de tormenta, de esas en las que el viento hace crujir las ramas de la jacaranda de la esquina. Me desperté con el sonido de un motor que intentaba arrancar en medio de la lluvia. Me asomé por la ventana de mi recámara, protegiéndome del frío con mi rebozo de lana. Bajo la luz del farol público, vi a Ramiro amarrando su vieja mochila y 2 bolsas de basura negras en la parte trasera de su motocicleta. No llevaba prisa, sino esa cautela del ladrón que huye antes de que lo descubran. Viviana salió al porche, descalza, con el cabello alborotado y empapada por el agua que caía del tejado. Le gritaba, le suplicaba de rodillas que no la dejara sola con la deuda y con la casa a oscuras. El muchacho ni siquiera se dignó a mirarla. Se subió al vehículo, encendió el motor con un ruido sordo y arrancó a toda velocidad, salpicando el agua lodosa de la calle sobre el vestido de mi hija. Viviana se quedó tirada en la banqueta, llorando a gritos en medio de la tormenta, exactamente en el mismo lugar donde 6 semanas antes había dejado tiradas mis 2 maletas de lona azul. No voy a negar que sentí una opresión en el pecho. Al fin y al cabo, es la hija que llevé en mi vientre durante 9 meses, la misma a la que arrullé con canciones sencillas cuando tenía fiebre. Pero me obligué a permanecer en mi lugar. Sabía que si cruzaba la calle en ese momento para levantarla y resolverle la vida, estaría arruinando la única lección verdadera que la vida le estaba dando. Hay dolores que son necesarios para que el alma despierte, y mi hija necesitaba tocar el fondo de su propio egoísmo para empezar a reconstruirse. Al día siguiente, Viviana tocó a mi puerta. Yo estaba terminando de planchar un vestido de bautizo de encaje blanco que me habían encargado de la parroquia. El sonido de la campana de mi reja de hierro me hizo levantar la cabeza. Salí al jardín de piedra blanca, cuidando mis pasos. Al abrir la puerta de madera, me encontré con una mujer que parecía 10 años mayor que la que me había echado de mi casa. Viviana tenía los ojos hinchados, ojeras profundas y el rostro deslavado por la falta de sueño y la vergüenza. Ya no llevaba esa mirada soberbia ni los brazos cruzados en señal de desafío. Tenía las manos juntas sobre el vientre, temblando ligeramente por el frío de la mañana. «Hola, mamá», dijo con una voz tan delgada que apenas se escuchaba sobre el ruido de los pájaros en el jardín. «Buenos días, Viviana».
respondí, manteniendo una distancia prudente, sin abrir por completo la reja de hierro. ¿Puedo pasar a platicar contigo?, preguntó, mirando hacia el interior de mi estancia, donde los muebles de caoba y la Singer brillante daban una sensación de calidez y orden que ella ya no tenía. Hace mucho frío aquí afuera y no tengo agua caliente en la casa. La miré fijamente. Busqué en mí alguna pizca de rencor, pero no encontré nada. Solo quedaba una firmeza madura, el resultado de haber entendido que el amor de una madre no debe ser una patente de corso para que los hijos destruyan nuestra dignidad. No, Viviana, dije con suavidad, pero con una determinación que no dejaba espacio a las dudas. Esta es mi casa, mi espacio de trabajo y mi refugio. Aquí adentro solo entra la gente que respeta mi esfuerzo y mi persona. Podemos platicar aquí en el porche, si gustas. Te puedo traer una taza de café caliente, pero nada más. Un par de lágrimas rodaron por sus mejillas, perdiéndose en las comisuras de su boca. Asintió con la cabeza, aceptando la condición sin protestar. Fui a la cocina. Serví un vaso de café en una taza de barro y regresé para entregárselo a través de los barrotes de la reja. Ella lo tomó con las 2 manos, buscando el calor del barro con desesperación. Ramiro se fue, mamá, susurró, mirando el fondo negro del café. Se llevó lo poco que teníamos de valor y me dejó con los recibos vencidos de la luz y el agua. El licenciado Herrera me dijo que si no pago la renta de este mes antes del viernes, comenzará el trámite de desalojo. No tengo a dónde ir, mamá. No tengo dinero. Lo sé, hija, respondí apoyándome en el marco de la puerta. Lo vi todo desde mi ventana. Por favor, mamá, déjame regresar contigo, suplicó, pegando su rostro a los barrotes de la reja. Te juro que todo va a ser diferente. Vendo la casa grande si quieres, o nos mudamos las 2 aquí. Yo te ayudo con las costuras, limpio la casa, hago lo que me pidas, pero no me dejes en la calle. Me acerqué a la reja y la miré con una ternura triste, esa que se siente por alguien que tiene que aprender a caminar a golpes. Yo no te estoy dejando en la calle, Viviana. Tú tienes una casa grande enfrente. El 75% es mío. Sí, pero el 25% es tuyo, por derecho de tu padre. Tienes un techo seguro sobre tu cabeza. Lo que no tienes es comodidad gratuita, y eso es muy diferente. «Pero no tengo para pagar la renta, mamá», exclamó con desesperación. «¿Cómo voy a conseguir 4,000 pesos de la noche a la mañana?» «Trabajando, Viviana», respondí con una firmeza que pareció resonar en toda la cuadra. «Tienes 35 años, estás sana y tienes estudios de preparatoria. Ayer hablé con don Chencho en la tienda de abarrotes. Me comentó que en la farmacia del centro están buscando a una persona para atender el mostrador en el turno de la tarde. Pagan el salario mínimo, pero tienen prestaciones de ley y te queda cerca para irte caminando. También hablé con la señora Marta, la de la tintorería. Necesita a alguien que le ayude a planchar y a entregar las prendas por las mañanas. Si tomas los 2 trabajos, te aseguro que te alcanzará perfectamente para pagar tu renta, poner al corriente tus servicios y comprar tu comida». Viviana me miró con una mezcla de horror y sorpresa. Para una mujer que había pasado los últimos años viviendo de mis costuras y de mi pensión, la perspectiva de trabajar 10 horas diarias en 2 lugares diferentes le parecía una tortura medieval. «¿Planchar en una tintorería?», preguntó con desprecio. «¿Atender una farmacia? Mamá, yo no estudié para eso. Esos son trabajos muy pesados. El trabajo honrado nunca es una vergüenza, Viviana», dije, sintiendo que la sombra de mi difunto Héctor me respaldaba en cada palabra. «Vergüenza es tirar las maletas de tu madre a la acera mojada para meter a un mantenido a su casa. Vergüenza es vivir de la caridad ajena y creer que el mundo te debe todo por el simple hecho de existir. Yo pasé 45 años de mi vida pegada a una máquina de coser, con los dedos sangrando por las agujas y la espalda molida por el cansancio, para darte lo que necesitabas. Si yo pude hacerlo, tú también puedes». Se quedó callada, mirando el vapor que subía de la taza de café. Pude ver cómo su mente trabajaba, buscando una salida, una excusa, un atajo que le permitiera evitar el esfuerzo, pero no encontró ninguno. El licenciado Herrera era un hombre de leyes y no iba a detener el desalojo por lágrimas, y los vecinos de la colonia ya no le prestarían ni un centavo después de ver cómo se había portado conmigo. «¿Y si acepto esos trabajos, mamá?», preguntó por fin, con la voz apagada. «¿Me vas a perdonar?».
¿Vas a regresar a la casa conmigo? Yo ya te perdoné, Viviana, respondí con una sonrisa tranquila. No guardo amargura en mi corazón, porque la amargura solo arruga el alma y entorpece las puntadas. Pero perdonar no significa volver al mismo lugar de antes. Yo no voy a regresar a esa casa. Esta de aquí es mi nueva vida, mi taller y mi hogar. Aquí tengo mi luz, mis plantas y mi paz. Tú tienes que aprender a construir tu propio camino, a valorar lo que cuesta cada plato de sopa y cada foco encendido en tu sala. El viernes el licenciado Herrera irá por el primer pago de la renta. Te sugiero que vayas hoy mismo a la farmacia y a la tintorería a pedir esos trabajos. Viviana terminó de tomar su café en silencio. Me entregó la taza vacía a través de la reja, con un movimiento lento y humilde que nunca le había visto. Me miró por última vez, buscando tal vez una debilidad en mis ojos, pero solo encontró la firmeza de la roca que ha resistido la tempestad. «Está bien, mamá», dijo, dando un paso atrás. «Voy a ir al centro a ver lo de los trabajos». «Que te vaya bien, hija», respondí, cerrando la puerta de madera con suavidad. Desde mi ventanal la vi cruzar la calle despacio. No iba corriendo ni llorando. Caminaba con la cabeza un poco más erguida, como si el peso de la realidad, por fin, la hubiera obligado a madurar. 2 horas después, la vi salir de su casa vistiendo una blusa limpia y unos pantalones formales, caminando rumbo a la parada del autobús que lleva al centro de la ciudad. Hoy, 2 semanas después de esa conversación, las cosas han comenzado a cambiar de verdad. Viviana aceptó los 2 trabajos. Por las mañanas, la veo salir muy temprano, a las 7 de la mañana, rumbo a la tintorería de la señora Marta. Regresa a mediodía, descansa un par de horas y a las 3 de la tarde sale de nuevo hacia la farmacia del centro, de donde no regresa hasta las 9 de la noche. Ya no hay música ruidosa en la casa de enfrente. Ya no hay motocicletas obstruyendo la banqueta. Los servicios de luz y agua ya fueron restablecidos, pagados con el esfuerzo de sus propias manos. Ayer por la tarde, el licenciado Herrera vino a mi casa para entregarme el primer cheque de la renta, firmado por Viviana con una caligrafía temblorosa pero limpia. No era una fortuna, pero para mí representaba el pago más valioso de toda mi vida, el pago de la dignidad de mi hija, aprendida en el taller del trabajo diario. Mi taller de costura, por su parte, está floreciendo como nunca antes. La noticia de la dueña de la casa de la fachada blanca se ha extendido por toda la zona. Las señoras de las colonias ricas del norte vienen hasta acá para encargarme sus vestidos de fiesta, atraídas por la fama de una costurera que trabaja con la precisión de una cirujana y la elegancia de una artista. Chano y Lalo me ayudaron a colocar un hermoso letrero de madera tallada sobre la puerta que dice «El taller de Herminia, costura de alta gama». A mis 69 años, he descubierto que la vejez no es el final del camino, sino una meseta alta, desde donde se puede contemplar la vida con una claridad maravillosa. Nos han enseñado que envejecer significa retirarse, volverse invisible, dejar que los demás tomen las decisiones por nosotros y esperar el final en un rincón oscuro de la casa. ¡Qué gran mentira! La vejez es el momento de la verdadera libertad. Es cuando ya no tienes que demostrarle nada a nadie, cuando tus arrugas son las medallas de las batallas que has ganado y tus canas son la corona de tu experiencia. Tu libreta de ahorros, tus conocimientos, tu dignidad, esos son tus verdaderos tesoros, los que nadie te puede arrebatar si tú no lo permites. A veces, por las tardes, cuando el sol comienza a ocultarse tras los cerros y la luz dorada inunda mi estancia, me detengo un momento a observar mi máquina de coser. Recuerdo los años de desvelos, los dolores de espalda, las dudas que tuve cuando Héctor se fue y me quedé sola en el mundo. Me doy cuenta de que cada puntada que di en la tela de mi vida, incluso las que parecían torcidas o dolorosas, tenían un propósito. No hay costura que no se pueda arreglar si se tiene la paciencia de descoser el hilo viejo y la fuerza para volver a empezar con una aguja nueva y un patrón más fuerte. La brisa de la tarde entra por el ventanal, moviendo suavemente las cortinas de encaje blanco. Al otro lado de la calle veo a Viviana regresar de su trabajo en la tintorería. Camina cansada, con los hombros caídos por el esfuerzo del día, pero lleva en las manos una bolsa de mandado que ha comprado con su propio dinero.
Se detiene un segundo frente a mi reja, me mira a través del vidrio y me hace un pequeño saludo con la cabeza, un gesto lleno de un respeto nuevo y sincero que vale más que 1000 disculpas de rodillas. Le devuelvo el saludo con una sonrisa tranquila y vuelvo a mi costura. Tomo una tela de seda color azul cielo, coloco el patrón de un nuevo vestido sobre la mesa y enciendo el motor de mi Singer. El sonido rítmico y fuerte de la aguja perforando la tela llena el espacio de una música maravillosa, la música de una mujer que, a sus 69 años, ha aprendido a coser su propio destino con el hilo de la dignidad y la libertad absoluta.